Los estudiantes de segundo semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Dalila Andrea Sánchez y John Mauricio Gómez, hablaremos de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto. Enfocaremos este tema desde varios puntos y visibilizaremos algunas falencias en cuanto a la implementación de esas medidas que deben recibir el Estado colombiano a las víctimas del conflicto. En un breve resumen podemos indicar que se trata de un conflicto armado de más de 60 años. La violencia bipartidista se inicia con el asesinato de Gaitán en 1948, la cual se propaga por todas las regiones del país. Posterior se da la dictadura del general Rojas Pinilla, la cual por varios factores económicos y sociales se llevaron a su fin. Se da inicio al Frente Nacional como medida para salir adelante y los partidos políticos asumen la presidencia de forma alternada hasta 1974. La violencia no cesó, por el contrario, en el año 1964 se empiezan a formar las guerrillas de las FARC, ELN, M-19, influenciadas por el socialismo y algunas desigualdades latentes. Guerrillas que se fortalecieron con el narcotráfico y formaron grandes ejércitos. Y en retaliación a esta situación surgen los paramilitares, los cuales continuaron manchando de sangre a nuestro país. En 1982 se inician los primeros diálogos con las guerrillas sin obtener resultados. El gobierno inicia una lucha frontal contra el narcotráfico y en la década de los 80 y 90 se presenta la guerra de los carteles. Con ayuda del Plan Colombia se modernizan las fuerzas militares, los paramilitares se someten a la justicia, la guerrilla se debilita y se da inicio a los diálogos de La Habana. El conflicto nos deja unas cifras dramáticas en cuanto a las víctimas. Efectivamente, para que se dieran todos estos propósitos de atender integralmente a las víctimas del conflicto armado y como complemento a otras normas, se creó la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La definición de víctimas se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o violación graves y manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. El artículo 19 de esta ley habla sobre la sostenibilidad e indica que el gobierno nacional creará un plan nacional de financiación mediante un documento COMPES que propenda por la sostenibilidad de la ley y tomará las medidas necesarias para garantizar de manera preferente la persecución efectiva de los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el fondo de reparación. Efectivamente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en virtud de lo establecido en este artículo, creó el documento, aprobó el documento COMPES 3712 del 2011, el cual habla sobre el plan de financiación para la sostenibilidad de esta ley. Un segundo documento COMPES aprobado en el año 2012, el documento 3726, que fija los lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuestos y mecanismos para hacerle seguimiento a este Plan Nacional de Reparación de las Víctimas. Mediante el decreto 1725 del 2012 se adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Este plan, aprobado mediante el documento COMPES, estableció la sostenibilidad de la ley en materia de sus costos, aprobando recursos por 54.9 billones de pesos de 2011 para los 10 años de vigencia de la ley, el cual se realizó con una base de estimación sobre el universo de las víctimas. Este Plan Nacional de Víctimas se estructura en 5 componentes principales: asistencia y atención, reparación integral, prevención y protección, verdad y justicia. Asimismo, hay que indicar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un mismo país, el gobierno nacional enfatiza en esta política pública para garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Nos enfocaremos en el municipio de La Unión, próspero municipio situado en el noroccidente del departamento del Valle del Cauca, capital frutivinícola de Colombia, con una población de 46.389 habitantes. Este municipio no ha sido ajeno a la situación de violencia que ha vivido el resto del país, siendo además un municipio receptor de población víctima. De acuerdo a las cifras oficiales que registran en la unidad de víctimas y la información suministrada por el enlace de víctimas municipal y la personería, quienes realizaron una caracterización a las víctimas del conflicto ubicadas en la jurisdicción del municipio, damos a conocer la siguiente información. Hecho: abandono o despojo forzado de tierras, 2 personas. Acto terrorista, atentados, combates, hostigamientos, 22. Por amenazas, 105 personas. Delitos contra la libertad y la integridad sexual, 1. Desaparición forzada, 77. Desplazamiento, 1021 personas. Homicidio, 686. Pérdida de bienes muebles o inmuebles, 16. Secuestro, 9 personas.
En el casco urbano tenemos 225 familias y en la zona rural 49. En lo que llevamos del año 2017, en la Personería Municipal se han recepcionado 31 declaraciones, 20 por desplazamiento, 10 por homicidio y 1 por amenazas. En total fueron 1.162 personas las cuales fueron caracterizadas en el municipio de la Unión Valle. Por otro lado, han arribado 50 indígenas provenientes del municipio del Dobio y 12 indígenas del municipio de Anselmo. Estos indígenas pertenecen a la comunidad Embera Chamín. Cuando entramos a revisar los planes de desarrollo a nivel departamental y municipal, encontramos, mediante ordenanza número 415 de junio de 2016, se aprobó el Plan Departamental de Desarrollo, periodo 2016-19. El Valle está en voz. En el capítulo 3, Pilar 3, Paz Territorial. En la ruta especializada encontramos la política de prevención, atención, protección, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Acuerdo 018 de mayo de 2016. Aprobación Plan Municipal de Desarrollo de la Unión Valle, periodo 2016-2019. Un equipo por el progreso. En cuanto a las víctimas del conflicto, solo se cuenta con estos objetivos en cuanto al plan municipal de una forma muy genérica. Fortalecer la atención y apoyo integral a las víctimas y población reinsertada a través de enlace municipal. Propiciar espacios de participación de las víctimas en las mesas municipales, implementar estrategias de caracterización de la población víctima. Al verificar los recursos del presupuesto local enfocados al cumplimiento de la Ley 1448, observamos que se destinaron 44.500.000 pesos, los cuales se ejecutaron de la siguiente manera: mejorar la seguridad y la convivencia de la población víctima del conflicto, atención humanitaria inmediata a las personas víctimas del conflicto, asistencia funeraria, desarrollo económico local, cofinanciar proyectos para la sostenibilidad social de la población víctima de la violencia, estrategias de permanencia escolar de los niños desplazados en establecimientos educativos públicos, elaboración de planes de retorno de familias víctimas del conflicto, actos simbólicos de conmemoración, apropiación de memoria histórica sobre la violencia con el fin de garantizar la no repetición de los mismos, asignación de recursos para la financiación del plan de trabajo en la Mesa Municipal de Víctimas del Conflicto. Nos desplazamos a la oficina del personero municipal, quien nos informó lo siguiente. Doctor Jaime, cuéntenos cómo ha sido la atención a las víctimas en el municipio de la Unión Valle por parte de la administración municipal. Bueno, muy buenos días. La administración municipal pues básicamente ha venido dando alternativas y posibilidades en materia de vivienda. En materia de vivienda se ha generado, digamos, se ha comprado un lote para tener allí alrededor de unas 20 familias que fueron beneficiadas ya por la unidad de víctimas. También en materia de salud se ha hecho un enlace con el Hospital Gonzalo Contreras de nuestro municipio. La administración municipal ha venido haciendo un censo de los niños y niñas que hacen parte justamente de esta población víctima y lo ha estado dotando de uniformes. De igual manera tenemos contratado con una un servicio funerario para que en la medida en que alguna víctima, algún familiar de las víctimas fallece, la administración corre con los gastos de sepelio y todos los gastos en que incurran estas personas. También se firmó un convenio interadministrativo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas Regional Valle del Cauca, en la que salieron beneficiadas 5 familias con proyectos productivos. La administración municipal también ha estado muy pendiente en apoyar a la Mesa Municipal de Víctimas. Se ha hecho una elección de una forma democrática donde 15 personas que lo representan conforman la mesa y a través de esta mesa se hace la interlocución entre la población víctima y la administración municipal, obviamente con el acompañamiento de la personería municipal. Doctor Jaime, cuéntanos desde la personería cuáles son esas falencias que usted puede identificar en cuanto a la atención a la población víctima del conflicto en el municipio. Encuentro que dentro de las falencias que más impacto tienen con las víctimas es justamente, digamos, la parte de los recursos y el mero hecho de poderles cumplir con el material escolar y uniformes para los niños y niñas de esta población víctima, desde ya genera un esfuerzo importante que impacta de todas maneras el presupuesto municipal. Encontramos algunas debilidades, más que todo es de parte de la población misma, de la población víctima, y se han hecho las convocatorias, pero son pocas
digamos, las propuestas que de la población víctima vienen en esos sentidos. Digamos, no son tan propositivos, son más receptores a que seamos nosotros mismos desde la institucionalidad, desde la administración, los que los impulsemos a que sean ellos los que presenten los proyectos. Encontramos también una debilidad es en la desinformación. Una última pregunta. La unidad de víctimas ha clasificado 2 hechos victimizantes. ¿Cuáles son los que más recurren a la personería? Tenemos pues, diferentes hechos victimizantes, como usted lo menciona, siendo los más recurrentes el homicidio y la amenaza y el desplazamiento, teniendo en cuenta que el municipio de La Unión Valle es por naturaleza un municipio receptor de víctimas, por ser un municipio estratégico y por tener unas condiciones económicas agroindustriales, hace que se vuelva atractivo para las personas que han sido victimizadas en otros sectores, en otros departamentos de Colombia. Muchas gracias, señor personero. Es con mucho gusto, espero haya sido para todos ilustrativo este ejercicio y esta información entregada. Logramos establecer que se trata de una política pública desarrollada mediante una ley direccionada desde el nivel central con el compromiso de todas las entidades territoriales. Queremos resaltar 4 falencias identificadas en el municipio de La Unión Valle. Falta de un hogar de paso, falta de profesor para los niños indígenas, proyectos de vivienda y proyectos productivos. Por otro lado, existe un inconformismo en cuanto a la reparación administrativa, todo que la cuantía entregada a las víctimas no establece diferenciación entre la cantidad de miembros de un núcleo familiar, evidenciándose una desigualdad. Existe una expectativa en cuanto a los bienes de los victimarios entregados para la reparación de las víctimas, lo evidenciado en el caso de los paramilitares y lo que va a suceder en los bienes de las FARC-EP. Realmente la Fiscalía debe incrementar las acciones para identificar los bienes a nivel nacional e internacional. Las acciones implementadas por los entes territoriales enfocadas en las víctimas del conflicto no son tan efectivas, existe exclusión, no hay priorización. Por último, no se puede dejar pasar por alto el gran monstruo que agobia la institucionalidad, que es la corrupción, el desvío de los dineros públicos, las apropiaciones de los mismos, entre otros.